Guerra Irán e Israel, señal profética de los tiempos finales. Bueno, vamos a continuación a analizar la influencia terrible, la influencia terrorista de Irán en el Medio Oriente. Muy poca gente piensa hasta este momento mucho acerca de la nación de Yemen, ubicada en el Medio Oriente, casi junto al Mar Rojo. Sin embargo, los últimos acontecimientos desarrollados ahí ha causado que los medios de comunicación internacional comiencen a llamar la atención de mucha gente sobre este punto geográfico muy estratégico. Estos últimos acontecimientos han demostrado el por qué Yemen es actualmente una de las naciones árabes más estratégicas e importantes del mundo. Los eventos de estos últimos meses han tenido efectos dramáticos que se están extendiendo por todo el Medio Oriente. Por ejemplo, cuando el grupo terrorista de Hamas atacó a Israel el 7 de octubre del año pasado, 2023, e Israel contraatacó, el grupo terrorista de los Hutis, también financiado y sostenido por Irán, respondió declarando la guerra en contra del Estado judío. Este grupo terrorista de Yemen comenzó lanzando misiles balísticos y drones hacia la costa sur de Israel, pero también atacaron a barcos mercantes en el Mar Rojo, que está conectado a Israel. El 9 de diciembre del año pasado, 2023, los Hutis anunciaron una escalada más, que todos los barcos que se dirigieran hacia Israel de cualquier nación iban a ser blanco de sus ataques. Desde entonces han estado atacando indiscriminadamente cualquier barco que entre al Mar Rojo, por lo que grandes compañías navieras han anunciado la suspensión de sus embarques, poniendo en riesgo, desde luego, el comercio mundial. El Mar Rojo es una de las más importantes puertas del comercio mundial. Esto es importante recordarlo, porque se estima que más del 30% de los barcos mercantes y más del 15% del petróleo atraviesan el Mar Rojo. El bloqueo de este mar ha comenzado a afectar gravemente a varias naciones, principalmente las europeas. Este grupo terrorista de los Hutis es dirigido y financiado completamente por Irán, porque nunca han operado en ninguna confrontación sin las órdenes de Irán. El financiamiento de Irán: en el año 2015, por ejemplo, los Hutis derrocaron al gobierno proamericano reconocido internacionalmente de Yemen. Obtuvieron de esta manera el control sobre su capital, Sanaa, y actualmente ya controlan la mayor parte del norte de Yemen y grandes territorios de la costa del Mar Rojo. Gracias a Irán, los Hutis poseen un gran poder militar, posiblemente con más de 100,000 soldados y seguidores. Mantienen también un gran arsenal sofisticado de misiles balísticos, drones, entre los aliados regionales de Irán. Algunos de estos misiles tienen un alcance de más de 1,600 kilómetros. Irán ha sido la nación que más grupos terroristas hasta este momento, el 2024, ha entrenado, ha financiado y ha sostenido. Y con este grupo terrorista del Mar Rojo, los Hutis, pues anhelan controlar uno de los lugares más estratégicos comerciales del mundo. Después del golpe de estado de los Hutis en el 2015, Irán ha mantenido el plan de controlar desde el Océano Índico hasta el Mar Mediterráneo, lo cual es casi como controlar el Canal de Suez en Egipto junto al Cairo. Y ahora que Irán está controlado a Yemen, virtualmente puede cerrar o abrir el flujo del petróleo cuando ellos quieran hacia Europa. Lo que sucedió en diciembre del 2023 fue una gran ilustración exactamente del por qué este golpe de estado en el 2015 fue tan preocupante. Irán le da luz verde a los Hutis o al grupo terrorista de cerrar esta ruta comercial, lo cual sucedió intempestiva y rápidamente. Barcos espías iraníes les han proveído de inteligencia militar necesaria para sus ataques con misiles, porque los Hutis no tienen la tecnología de radares para disparar sus misiles hacia los barcos.
Ahora Irán, convertido en el más grande financiador del terrorismo mundial, se ha convertido en la amenaza más grande mundial para la paz, no solo en el Medio Oriente, sino en el mundo entero. El día 23 de diciembre del 2023, el general de Irán, Mohammad Reza Nalehi, declaró: el Occidente podrá ver muy pronto de qué manera cerraremos también el mar Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar y otras rutas más importantes del comercio y del petróleo mundial. ¡Qué amenaza tan tremenda al mundo! Irán pues continuará empujando y amenazando no solo a Israel, sino al mundo entero. Pues exactamente es lo que la Biblia profetizó hace más de 2500 años. Por ejemplo, tenemos el libro de Ezequiel capítulo 38 en la Biblia, versículos 5 al 6, en la lista de las naciones musulmanas que van a alinearse junto posiblemente con Rusia para tratar de invadir Israel en los últimos tiempos. Y es interesante que Irán aparece en el versículo 5 del capítulo 38 de Ezequiel con el nombre de Persia, ya que se le cambió el nombre a Irán en 1935. Ya hemos visto pues que después de los ataques de los Houthis, el 9 de diciembre, las más grandes compañías navieras, es lógico, anunciaron que van a detener su comercio en el Mar Rojo y en su lugar van a tratar de navegar alrededor de Sudáfrica hacia el occidente. La Biblia profetizó también tanto que Irán como Libia y Etiopía estarán unidas en esta invasión futura contra Israel. Y esto lo podemos ver también en Ezequiel 38, versículo 4 y 5. Qué asombrosa la Biblia, ¿verdad? Pregunta: ¿por qué habría estas naciones o por qué habría estas naciones de hacer alguna alianza con Irán? ¿Qué pregunta es esta? O sea, ¿cuál es el objeto de que se alíen con Irán? Porque si estas naciones se encuentran en la ruta del Mediterráneo al Mar Rojo, pues es lógico que Irán controla actualmente el Golfo Pérsico y ahora está tratando de controlar también el Mar Rojo y también con una grande influencia en Somalia, por lo que pronto acabará controlando Etiopía y Egipto, pues Egipto controla el canal de Suez actualmente, el cual es la puerta al Mediterráneo. Haciendo pues a un lado esta fantasía utópica, ¿cuál es entonces la causa principal de la inestabilidad y los conflictos en el Medio Oriente? Vayamos realmente a tener razón en lo que vamos a decir. ¿Cuál es la nación que tiene más medios, que tiene sus manos metidas en todos los conflictos del Medio Oriente? ¿Cuál es la nación que financia, arma y sostiene a todos los grupos terroristas del mundo? ¿Cuál es la nación que provee de inteligencia militar, entrenamiento y tecnología a la mayoría de los terroristas? Y aun cuando mucha gente conoce las respuestas a estas preguntas, la administración del presidente Biden prefiere cerrar los ojos e ignorar esta realidad del monstruo que es la nación de Irán, porque se ha convertido en un verdadero monstruo que amenaza a todo el mundo entero. El gobierno religioso de los ayatolás en Irán tiene las manos llenas de sangre en el conflicto del Medio Oriente, como los tentáculos de un pulpo que se extienden sobre toda esta región. Estos tentáculos vienen en la forma de milicias terroristas, grupos terroristas que sirven a la agenda hegemónica de Irán sobre toda esta región. Y los grupos terroristas sostenidos por Irán se encuentran en todo el Medio Oriente, en Gaza, en Cisjordania, que es Judea y Samaria, en el Líbano, en Siria, en Irak, en la península arábica, porque Irán tiene milicias terroristas, repito, por todo el Medio Oriente. Por lo menos hay 19 grupos armados solamente en las fronteras con Israel, incluyendo a Hamas, el Yihad Islámico y Hezbollah. Y otros grupos como los Houthis, que estamos tratando actualmente de mencionarlos en Yemen, atacando barcos comerciales en el Mar Rojo. Irán financia, vuelvo y pongo énfasis, a todos estos grupos terroristas. Desde el 2012 Irán ha gastado más de 20 billones de dólares para apoyar a todos estos grupos terroristas del Medio Oriente. La República Islámica de Irán envía casi más de 100 millones de dólares a Hamas, el grupo terrorista que acaba de atacar el 7 de octubre del año pasado a Israel. 700 millones de dólares al año a Hezbollah.
y otros más millones a la yihad islámica, solo para dar algunos ejemplos. Claro que todo esto viene del petróleo que tiene Irán. Irán además provee de extensos entrenamientos a los terroristas. Irán entrenó a Hamas, a Hezbollah, a los Houthis y a todos los que acabamos de mencionar. Cientos de terroristas palestinos tuvieron un entrenamiento intensivo, poca gente lo sabe, antes del asalto a Israel el 7 de octubre del año 2023. Y fue también Irán quien entrenó a Hamas desde su inicio en el 2005, lo mismo que Hezbollah desde 1990. La Guardia Revolucionaria Islámica se ha encargado de dar este entrenamiento a todos estos grupos terroristas desde hace más de 20 años. Irán ha armado poderosamente a estos grupos terroristas. Irán provee a estos terroristas armamento de todo tipo, rifles, granadas, ametralladoras, drones, lanzacohetes, misiles de largo alcance. Se calcula que tienen más de 150,000 misiles, helicópteros, tecnología de inteligencia militar, etcétera, etcétera. Todos los misiles que los Houthis han lanzado contra estos barcos actualmente comerciales y militares en el Mar Rojo son provistos por Irán. Así pues, la Biblia profetizó hace más de 2,600 años que Irán se convertiría en una de las potencias más amenazadoras del Medio Oriente, por lo cual las mismas naciones árabes, ya teniendo temor de Irán, se están uniendo a la nación de Israel, como lo hicieron los Emiratos Árabes, como lo hizo Bahrein y otras más del famoso acuerdo de Abraham. Continuemos muy pendientes a la lectura de la Biblia para tener una profecía exacta, correcta, perfecta y segura acerca del futuro de la humanidad, que solo Dios lo pudo haber escrito en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Tenemos esta pregunta relacionada con los acontecimientos actuales en el Medio Oriente, respecto principalmente a la nación de Irán, porque hemos visto ya que Irán es el protagonista o es la nación protagonista número 1 en el mundo del terrorismo internacional. Y la pregunta dice así: al parecer la República Islámica de Irán, Al-Qaeda, que es un grupo terrorista, y los talibanes, que son de Afganistán, han dejado a un lado sus diferencias religiosas para emprender una guerra más amplia contra Israel, utilizando ahora a terroristas suicidas afganos. Según los medios de Irán Internacional, la pregunta es: ¿liderará Irán al mundo islámico radical y será el rey del sur, como menciona la Biblia? Bueno, es importante que hayamos aclarado esto. Todos los grupos terroristas en el mundo que existen ahorita, Hamas, que invadió el 7 de octubre a Israel, Hezbollah, que está refugiado en el Líbano, los Houthis, que están en Yemen, los talibanes, que están en Afganistán, Al-Qaeda e ISIS, estos 6 grupos terroristas, inclusive puede haber muchos más, todos están sostenidos y financiados por la nación de Irán. Pero es importante aclarar esto. Cuando yo digo la nación de Irán, no me refiero al pueblo de Irán, me refiero a los ayatolas que en 1979 proclamaron la República Islámica de Irán, porque en la Biblia Irán aparece con el nombre de Persia y en 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán, en el 79 a la República Islámica de Irán, y hasta este momento Irán es controlada no por el gobierno, sino por el grupo religioso de los ayatolas, Khomeini principalmente. Muy bien, entonces, de acuerdo a esta pregunta, es interesante porque vimos el año pasado de qué forma Estados Unidos, después de que Rusia quiso invadir Afganistán, que no pudieron, tuvieron que salir completamente de Afganistán en el siglo pasado. Luego Estados Unidos en el 2010 volvió a entrar a Afganistán y por casi 8 o 10 años fracasó también. Y al salirse de Afganistán se quedaron los talibanes, que es el grupo religioso afgano y que son terroristas también, al frente de la nación. Vemos cómo poco a poco los grupos terroristas están controlando los gobiernos. Por ejemplo, en Gaza actualmente el grupo de Hamas es el que controla la población, no la autoridad palestina Al-Fatah, dirigida por Mahmoud Abbas. No, son los terroristas los que controlan la ciudad de Gaza. En el Líbano no es el gobierno del Líbano el que gobierna el Líbano,
es el gobierno de Hezbollah. En Yemen son los Houthis los que están controlando la nación de de Yemen, perdón, y actualmente hace 2 o 3 días los Houthis están enviando drones y misiles en el mar, en el Golfo Pérsico a los buques de Estados Unidos, porque ahí circula el 25% del petróleo al mundo entero. Entonces, estamos viendo un mundo completamente complejo donde el terrorismo se está apoderando de las naciones. Irán es la mamá de todos estos grupos terroristas. Pero la pregunta es, ¿qué función tiene Irán dentro de las profecías bíblicas? Muy bien. En el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 38, la Biblia describe una masiva invasión de naciones dirigidas por un hombre llamado Gog, en la tierra de Magog. Y dentro de estas naciones que se van a unir a este líder que va a estar en el Medio Oriente, se encuentra Persia en el versículo 5, que es Irán. Tenemos después a Cus y Fut, que son Sudán y Etiopía, a Gomer, que es Alemania, a Togarma, que es Turquía, etcétera, etcétera, con otros pueblos. Entonces vemos que Irán va a sobrevivir. Si bombardea a Israel en estos días, Netanyahu a Irán, no va a desaparecer la nación de Irán. Tal vez va a bombardear las centrifugadoras que están produciendo el uranio 235 para la bomba atómica junto al Golfo Pérsico, en el lado occidental del Golfo Pérsico, que se llaman Bashum o los Doshum, que es una centrifugadora que es la más importante que tiene actualmente Irán. Y es interesante que Elam, la religión donde están ahorita la producción de las bombas en el Antiguo Testamento, no formaba parte de Irán. Elam e Irán eran 2 cosas completamente diferentes. Entonces Irán se va a convertir y continuará subsidiando, financiando y sosteniendo a los grupos terroristas, y bíblicamente Irán se encuentra en las profecías bíblicas como uno de los aliados del gobierno del anticristo, porque podemos enunciar claramente que el gobierno del anticristo estará formado por Siria, por Irak, por Irán, por Turquía, por Grecia, tal vez por Francia, Alemania en el lado europeo, por Italia, España, porque son 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Así que estas naciones ya están ante nuestros ojos formándose, y tenemos nosotros un testimonio muy grande que darle al mundo de qué forma las profecías bíblicas se cumplen al pie de la letra por el único Dios que puede realmente profetizar el futuro.